San Nicéforo Tsanakakis el leproso, parte 2. Existe una fotografía que muestra a San Antimo, un majestuoso archimandrita, sosteniendo una cruz con la que bendice a las personas. Junto a él aparece un pobre monje. Ese monje es San Nicéforo en los primeros años de su vida monástica. Sus dedos aún estaban intactos. Su rostro todavía parecía un rostro. Solo unos años después la enfermedad desfiguraría a este hombre, que en Alejandría había sido un joven apuesto. También hay un retrato recientemente descubierto por el padre Simón. Fue pintado durante la tonsura monástica del santo, o poco después, porque su rostro ya se veía más alargado. Este retrato es muy importante para mí, ya que deseaba que se pintara un ícono de San Nicéforo, pero no uno que recordara al joven saludable y apuesto de Alejandría, ni uno con el rostro desfigurado por la lepra. Le pedí a nuestro iconógrafo, el padre Ambrosios, que pintara un ícono y le di una copia del libro sobre San Nicéforo. Esto fue antes de que se descubriera esa fotografía y aún no la conocíamos. Qué bellamente representó el iconógrafo a este santo. Pero en la portada del libro del monje Simón, los hábiles pintores de iconos del monte Athos simplemente tomaron el rostro de Nicolás de Alejandría y le añadieron una sotana y una barba. El padre Ambrosios quiso representar el dolor y la ascesis en el rostro de un hombre que se transformó en Jesucristo y consagró ese dolor. Y sin ningún retrato de referencia, pintó un ícono de San Nicéforo. Más tarde, cuando vi este retrato, me sorprendió. Sus ojos, en particular, me impresionaron. Son los mismos ojos que San Nicéforo tenía en su vida terrenal. El santo se apareció a varias personas, y éstas me llamaron por teléfono para decirme que tenía el mismo rostro que aparecía en el ícono. Cuando un ícono se pinta con gran dolor y oración, muchos elementos significativos quedan impresos en él, incluso de la vida terrenal del santo. Hace algunos años, un amigo mío, un obispo, me llamó y dijo: «Mañana me someteré a una operación muy complicada. No se lo he dicho a nadie. Como confío en ti, te pido que ores por mí y también que reces a San Nicéforo, a quien amas y que fue tu padre espiritual». Le respondí: «De acuerdo, Su Eminencia. Mañana le enviaré a San Nicéforo». Al día siguiente, oré frente al ícono de San Nicéforo, que está en mi oficina, y le hablé de manera simple, como el anciano Jacobos, Saliki, solía enseñarnos. «Te ruego mucho, Santo Nicéforo. Este Vladica de Creta es de la misma tierra que tú. Ve y apóyalo durante su operación, sostén las manos de los doctores y dirígelos». Eso fue todo lo que dije. 4 o 5 días después, Vladica se recuperó tras la operación. Me llamó y dijo: «Los doctores me pusieron bajo anestesia general y durante toda la operación vi a San Nicéforo, y no se parecía al ícono de la portada del libro, sino al que se pintó gracias a ti». Me dije a mí mismo: «Qué humildes son los santos». San Nicéforo vivió con San Antimo durante 43 años. En 1947 se descubrió la vacuna contra la lepra. Esta enfermedad ya no mataba y muchos leprosos regresaron a sus hogares. Pero fueron expulsados de sus pueblos natales debido a los prejuicios. Algunos relataron: «Dejamos nuestra isla y fuimos echados de nuestras casas. Regresamos al hospital y nos dijimos: moriremos aquí con los otros leprosos». Cuando se encontró un remedio para la lepra, el anciano Evmenios aún era el monje Sofronios. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se santificó este hombre? Primero, se quedó para cuidar de su anciano Nicéforo, porque, como se escribirá más adelante, San Nicéforo había ido a Egaleo a buscarlo. Segundo, vio todo el dolor de los leprosos, no solo el dolor físico y mental, sino también su rechazo por parte de la sociedad. Así que se dijo a sí mismo: «Aunque ya estoy curado», más tarde se convirtió en sacerdote y no tenía ni una sola cicatriz, «me quedaré en la colonia de leprosos para servir a los leprosos». Comprendan cuán grande fue su sacrificio. San Evmenios sacrificó su vida en el monasterio, es decir, renunció a su elección, donde como monje podía asistir a los servicios, observar los ayunos y tener un padre confesor. Pero sacrificó todo para servir a los leprosos. En 1957 se cerraron las colonias de leprosos en Quíos y Spinalonga, y todos los leprosos de toda Grecia fueron reunidos en las afueras de Egaleo, en un área llamada Agia Barbara. Allí se construyó lo que se denominó un hospital de enfermedades infecciosas, no una colonia de leprosos. No solo ingresaban leprosos, sino también pacientes con enfermedades infecciosas. Más tarde surgió el SIDA, lo que inicialmente causó pánico entre las personas.
Todos los pacientes con VIH fueron enviados al Hospital de Enfermedades Infecciosas. En ese entonces éramos estudiantes y tomábamos todo esto con cierto humor. Fuimos al anciano Jacobos y le dijimos: «Hay una nueva enfermedad llamada SIDA». El anciano Jacobos tenía un gran sentido del humor. La siguiente vez que lo visité me dijo: «Escucha, recientemente vino a confesarse un hombre con esa enfermedad de la que me hablaste». «¿Con qué enfermedad?», le pregunté. «Con esa AIDS». Más tarde comprendimos que se refería a una persona con SIDA. Aún más conmovedor fue el anciano Evmenios, quien sufrió mucho debido a la lepra. Los primeros pacientes de SIDA, jóvenes desesperados, fueron llevados a él. Todos acudían al anciano Evmenios, quien consolaba y alentaba a los jóvenes con esa nueva enfermedad, aunque él no sabía nada al respecto. Un día llegué y lo encontré preparando café para 4 jóvenes con SIDA. Fui a la cocina para ayudarlo. Me dijo: «Prepara café, abre una Fanta», su bebida favorita, y saca todo del refrigerador: queso, aceitunas, pan y pedazos de pan seco de Creta, porque mis hijos espirituales están sufriendo por esa nueva enfermedad. En algún momento mientras servía café lo escuché decir: «Basta, mi Cristo, que termine el sufrimiento de las personas». Así compadecía este hombre compasivo a las personas con SIDA. A los 24 años se hizo monje, pero no tenía un anciano. Celebraba servicios durante 5 horas al día. El abad del monasterio de Dionisiou me llamó y dijo: «Hermano neófito, tu anciano aquí casi se está convirtiendo en un santo. Celebra servicios solo durante 5 horas al día. Ni siquiera nosotros hacemos eso en los grandes monasterios cenobíticos del monte Athos». Y el anciano estaba solo, rezaba con cordones de oración solo en su celda. Hasta 1957 oraba mientras luchaba por su cuenta. «Mi Cristo, envíame a alguien que me diga si estoy en ilusión espiritual o no». El anciano Evmenios vio ángeles, demonios y la luz increada. Algunos monjes le decían: «Estás en ilusión espiritual». El anciano Evmenios rezó a Dios para que enviara a alguien a su santo monasterio. Cristo respondió a su oración y le envió a San Nicéforo, quien le llevó una carta de su anciano, San Antimo. Según recuerdo, escribió: «Mi querido padre Sofronios, te envío un tesoro para que te guíe en la fe y la oración. Usa este tesoro y te convertirás en un monje experimentado como el padre Nicéforo». De hecho, durante 7 años, desde 1957 hasta 1964, el anciano Evmenios fue tanto la mano derecha como la izquierda de San Nicéforo. ¿Por qué? La enfermedad estaba avanzando rápidamente en San Nicéforo. Había desfigurado sus piernas, apenas podía moverse, se había quedado completamente ciego y su dulce voz se estaba debilitando. Un leproso, ciego y semiparalizado, ciertamente necesitaba ayuda. El anciano Evmenios lo cuidaba, le ponía sus zapatos y su sotana para que pudiera asistir al servicio todos los días. San Nicéforo era experto en el canto bizantino, conocía la mayoría de los salmos de memoria y recordaba todos los textos apostólicos. Con él, el anciano Evmenios aprendió la vida monástica. Ayer recibí un correo electrónico desde Estados Unidos. Se ha encontrado la correspondencia entre San Antimo y San Nicéforo. Cuando San Nicéforo fue a la colonia de leprosos en Egaleo, el anciano continuó escribiéndole cartas. Estas cartas han sido descubiertas, y encontré que la firma de San Nicéforo era muy hermosa. Probablemente dictó a su discípulo, el anciano Evmenios, porque reconocí la escritura de este último. En 1959, San Antimo, Vallanos, el anciano de San Nicéforo, reposó en el Señor en Quíos. Era conocido como un gran santo, por lo que el Patriarcado Ecuménico lo canonizó rápidamente. Su festividad se celebra el 15-28 de febrero. Más tarde, San Nicéforo también fue canonizado. Cuando llegamos a la colonia de leprosos, vimos que el anciano Evmenios conservaba las reliquias de San Nicéforo en un cofre en la celda contigua. Con gran sencillez, me decía, guardo a nuestro anciano aquí. Entramos y abrimos el cofre, que era de hierro. Qué gran fragancia emanaba de las reliquias del santo leproso. Esta fragancia se menciona especialmente en su tropario. ¿Cuántas personas llegaron a creer en la santidad de San Nicéforo, no solo después de leer el libro, sino también al sostenerlo en sus manos y percibir inmediatamente un aroma? Esto le ocurrió a muchas personas. Cuando la abadesa Justina del convento de San Nicolás en Orunda enfermó, viajé a ver a las monjas. Conmovidas, me trajeron una partícula de las reliquias. No solo era fragante, sino que también comenzó a exudar mirra. Grandes gotas de mirra aparecieron en la superficie.
Les dije, hermanas, no teman, San Nicéforo está con nosotros y nos fortalecerá. Este año visité nuevamente el hogar de ancianos Peristerón. Por coincidencia, fue en la festividad de San Nicéforo, el 4 de enero. Hablamos con su director sobre la construcción de una capilla. El hogar lleva el nombre de San Antonio, y habría sido lógico dedicarle la capilla también a él. Pero ya hay una capilla antigua en Peristerón dedicada a San Antonio. El director me preguntó, ¿a qué santo la dedicaremos? Y algo en mi alma me dijo, a San Nicéforo. Luego, cuando subí al coche, le pregunté al conductor, ¿qué fecha es hoy? Hoy es la festividad de San Nicéforo. Así, por la gracia de Dios, en nuestra diócesis hemos casi completado el diseño de esta casa de Dios, y tendremos una gran capilla en Peristerón dedicada a San Nicéforo el leproso para las necesidades de los ancianos, así como del personal y de todos los peregrinos que aman a este santo. Todos en Chipre lo aman. Me impresionó un hecho que está ausente en la vida de San Nicéforo. En 1961, el anciano Evmenios fue visitado por un pensamiento de orgullo y un espíritu maligno comenzó a poseerlo, haciéndolo pensar que se había convertido en santo. Más tarde, el anciano se liberó de este espíritu. Qué importante es tener humildad de mente. Sintió lo que era el infierno cuando fue poseído por un espíritu maligno, y por ello siempre estuvo alerta para no juzgar a otros ni exaltarse a sí mismo. Todo esto se lo enseñó San Nicéforo. San Nicéforo veía el ámbito espiritual con gran claridad, aunque físicamente estaba casi ciego. A través de esta visión, veía al tentador, quien caminaba y ponía diversos pensamientos pecaminosos y deseos en las mentes de otros cristianos, pacientes, enfermeras o médicos. San Nicéforo tenía tal poder sobre los espíritus malignos que los llamaba y los reprendía. Sin vergüenza, ¿por qué pusiste un mal pensamiento en una de las enfermeras? ¿Lujuria en tal o cual paciente? ¿Ira en tal o cual persona? Y les prohibía volver a ellos. ¿No es suficiente la cruz de la enfermedad para ellos? ¿No es suficiente su paciencia? Y tú vienes a tentarlos. No vuelvas más a ellos. Tenía ese poder. Sin embargo, cuando uno de sus hijos espirituales era poseído por un espíritu maligno, San Nicéforo decía, para evitar que otros lo consideraran un santo, «Soy indigno, llévenlo a Creta, al monasterio de Kutuma, que el padre Nicodemo lea las oraciones especiales sobre él». Aquí hay otra historia. Cuando era estudiante de Derecho, fui en peregrinación al Santo Monte Athos. Había una celebración en el famoso monasterio serbio de Hilandar. Después de la vigilia, fuimos al refectorio. Me senté junto a un monje que me preguntó, ¿eres chipriota? Sí, lo soy. ¿Dónde vives? En Atenas. Comenzamos a hablar sobre a quién acudía yo para confesarme. Era el padre Gervasio del monasterio de Simonopetra, un monje muy bueno que murió joven. Me preguntó, ¿vas a la colonia de leprosos en Egaleo? Sí, voy. ¿Es el padre Evmenios tu padre confesor? Sí. El padre Nicéforo también vive allí. El padre Evmenios nos cuenta muchas historias sobre él. Yo lo conocí, dijo, cuando estaba en la escuela dominical. Nuestros maestros, que eran miembros de organizaciones eclesiásticas, nos llevaban a la colonia de leprosos en Egaleo para animar e inspirar a los pacientes a la actividad cristiana. Y fuimos allí y bajamos nuestras cabezas de las nubes. Allí en cada sala conocimos a personas alegres y orantes. Lo vi con mis propios ojos. Tenían pequeñas bibliotecas con la Filocalia, el Evergetinos, libros de San Isaac el Sirio y las vidas de los santos. Libros que ni siquiera los teólogos conocían en ese entonces. Los leprosos los leían. ¿De quién los obtenían? De San Nicéforo, quien los recibió de San Antimo y se los dio al anciano Evmenios para que los leyera, y él los compartía con todos los pacientes. Así es como funciona la santa tradición. También íbamos a cantarles una canción cristiana, darles dulces y mostrarles nuestro apoyo, y al final los leprosos nos daban una lección de ortodoxia. ¿Qué quieres decir? Cuando fuimos con el padre Nicéforo, él nos preguntó, «Hijos míos, ¿cómo oran?» Dijimos unas pocas oraciones emocionales e improvisadas en voz alta, y él nos dijo, «Esa no es la manera de orar, hijos míos. Es necesario decir las oraciones. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Santísima Teotocos, sálvame. Alégrate, oh Virgen Teotocos, es verdaderamente digno. Pero ante todo, deben tener arrepentimiento y luego orar». Nadie nos había dicho nunca qué es el arrepentimiento. Nunca habíamos oído hablar de la oración del corazón, de los cordones de oración, ni de la oración, «Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, pecador».
Aprendimos esto de un leproso, el casi ciego y casi completamente paralizado padre Nicéforo. Continuará.